Antes de gastar dinero, te muestro exactamente cómo hago a los 54 años microcorrientes en mi rostro paso a paso para el área de aquí, para definir el tercio inferior y para la zona de los jowls que se caen, para la flacidez que está acá. Y te cuento además qué cosas podés esperar y qué resultados reales podés esperar con microcorrientes. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidísimos. Mi nombre es Carolina, tengo 54 años y este es mi canal de YouTube que se llama Carolina SKB, en el que hoy, en tiempo real, me voy a hacer microcorrientes para tratar el tercio inferior, para definir la línea de la mandíbula y para tratar esto que se nos cae, esta parte que se les dice jowls, y sobre todo para mostrarte qué zonas de todo esto no hay que tocar, ni con microcorrientes ni con EMS, aunque son cosas distintas, que ya te lo voy a explicar también. Muy rápidamente, mientras te muestro algunos equipos de microcorrientes que voy a usar acá en el canal, te cuento que las microcorrientes son corrientes eléctricas de muy baja intensidad, que sirven para estimular la actividad celular y neuromuscular, pero de forma suave. Por eso lo que se busca cuando se trabaja el tercio inferior es definir la mandíbula, dar una apariencia más firme, mejorar el tono y trabajar los jowls. Como te contaba, hay zonas que no se tienen que tocar porque si no se va a empeorar la situación en lugar de solucionarla. Todo lo que tengan que saber está todo en este video. El gel que se usa para microcorrientes es gel conductor neutro a base de agua. El primero que les mostré en el video de radiofrecuencia, que por ahí abajo se los voy a dejar. El que indica el fabricante en cada uno de los casos, pero yo lo uso solamente con gel neutro, no tan consistente, trato de que sea un poquito más líquido o con agua directamente. Lo primero que voy a hacer es la zona del cuello, que es súper, súper importante para levantar todo lo demás. Siempre con el rostro limpio y seco, sin ninguna crema antes, gel conductor, ahí me puse en el cuello y voy a empezar. Siempre empiezo con la intensidad más baja y la voy subiendo de a poco. Y siempre esto tiene que ser confortable. Y acá es una de las diferencias que vamos a encontrar con los dispositivos de EMS. Porque las microcorrientes no generan una contracción muscular tan intensa como los de EMS. Entonces, gel conductor en el cuello, nunca toco la zona del centro, hasta ahí, igual que en los otros videos de microcorrientes que vimos. Lo enciendo en la intensidad más baja y empiezo. Primero lo apoyo sin tocar el centro y subo hasta la línea de la mandíbula. En el centro, no. Siempre en el cuello lo hago lento y lo llevo incluso hasta la zona detrás de la oreja. Llego hasta la línea de la mandíbula. Una vez que terminé de pasarlo verticalmente, lo voy a pasar en diagonal, también en el cuello. Es muy importante el cuello a esta edad. Entonces, siempre empiezo con la intensidad más baja y la voy subiendo a medida que lo uso. En diagonal, hasta aquí detrás. Comienzo al costado del cuello y
Una vez que lo terminé de usar en el cuello, me aplico en la línea de la mandíbula y arriba gel conductor o agua. Ahora voy a usar agua para que vean también. Y lo voy a empezar a usar acá. Importante tener siempre húmeda esa zona con agua o con gel conductor. Lo que no voy a hacer es tocar esto. Ni acá, ni acá. Pero sí quiero trabajar toda esa zona. Entonces, lo que voy a hacer primero es la zona de la mandíbula. Lo enciendo, siempre despacio, en la intensidad más baja. Y ahora les muestro cómo sigo. La sensación puede ser de un pequeño cosquilleo, pero no es una sensación de contracción muscular. Sí puede aparecer en algunas zonas una sensación quizás como de sabor metálico, sobre todo cerca de la boca, y en algunas zonas más sensibles puede sentirse, pero una especie de cosquilleo. Nada más. Si hay contracción muscular, no es un equipo de microcorrientes, sino uno de EMS, y se usa diferente. Una vez que lo terminé de pasar, desde acá, desde esta zona hasta arriba, de esta manera y de esta manera, lo que voy a hacer es detenerme aquí, y ahora les voy a mostrar de cerca aquí y aquí, y me voy a quedar un rato. Cuando hay flacidez, esto hay que hacerlo. Una vez trabajado el cuello, debajo de la mandíbula y los detenimientos que acabo de mostrarles, sin tocar esta zona de acá, ni acá, lo que voy a hacer es esta parte, después me voy a detener en lugares puntuales que son súper importantes para el tercio inferior, para la flacidez de la cara, para los jowls. Empiezo con esta parte. Me aplico gel conductor primero y comienzo. Primero voy a hacer levantamientos, ahora lo van a ver bien de cerca. Voy a ir desde aquí hasta esta zona y desde aquí a esta zona y voy a levantar el pómulo. Lo que no voy a hacer es de la comisura de los labios hacia arriba, me la voy a saltear y voy a hacerlo de otra manera. Entonces, empiezo con los levantamientos. Esto lo hago durante 2 o 3 minutos. Y después paso a detenerme también 2 o 3 minutos, dejándolo simplemente quieto en esta zona y encima de la mejilla. Para continuar, me voy a agregar gel conductor o agua encima de los labios. Lo que voy a hacer en el área de los labios es apoyarlo arriba de los labios, no debajo. Esta zona no la voy a tocar y después sí empiezo a
levantar la parte de los surcos nasogenianos, como ahora se los voy a mostrar. Primero, entonces, me voy a apoyar sobre el labio y moverlo suavemente hacia un lado y hacia otro. De esta manera. Solamente unos segundos eso. Y lo que voy a hacer ahora, sí, se los explico primero porque después no me van a poder escuchar, es apoyarlo en los labios, arriba de los labios, y levantar el pómulo. No voy a tocar la comisura de la boca ni esta zona nunca cuando hay flacidez. Entonces, se los muestro primero y después les explico. Apoyo sobre el labio y voy a levantar directamente el pómulo. Giro y levanto. Y ahora desde el pómulo hasta la sien. Levantando y a la sien. Levantando y hacia la sien. Los cambios que se pueden lograr para la flacidez, para el tercio inferior, para los jowls, son sutiles, pero sí puede mejorar el tono muscular temporal, de manera temporal, por eso es que esto no hay que dejarlo de usar. Se puede observar una ligera definición del contorno mandibular, un aspecto más firme del tercio inferior y una menor sensación de caída cuando la flacidez es leve. Cuando la flacidez es mayor hay que usarlo más seguido y por más tiempo, como me están viendo a mí. Y luego también un mejor mantenimiento del tono facial cuando esto se lo hace de manera constante, ¿no? El mantenimiento es mucho más simple. Y también se puede apreciar un aspecto del rostro más descansado, el contorno mandibular más definido. Ni bien terminamos de usarlo, en algunos casos podemos ver un lado del rostro ligeramente levantado, pero eso es temporario. Para que esto funcione hay que ser constante y hay que mantenerlo y hacerlo diariamente. Y por sí solo no va a revertir la flacidez ni los jowls. Los cambios que se observan son sutiles y hay que combinarlos con otros tratamientos que les voy a mostrar todo acá en el canal. Y una zona muy importante que sí trabajo mucho con microcorrientes es esta que está acá, que es la que hace que debajo del pómulo, o sea, esta. Sin tocar la comisura, lo apoyo encima, ahí, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Ahí. Y me quedo levantándolo así. Ahora se los voy a mostrar de cerca. Y ahora lo voy a apoyar aquí, no más cerca de la boca, y lo voy a llevar hasta la oreja, sobre el pómulo, hasta la sien, para después levantar. Lo hago lento. Con esto sí hay que tomarse su tiempo. Una sesión a mí me lleva normalmente entre 15 y 20 minutos de todo el tercio inferior. Yo realmente cuando lo hago todo el tercio inferior, incluido el cuello, porque es importante y hace la diferencia en los resultados que después vamos a ver. Que ahora vamos a hablar bien de los resultados. Y ahora sí, levanto. Como al principio, pero me quedo ahí. Y lento, lento. Acá cerca del hueso puede llegar a sentirse alguna especie como de cosquilleo, pero no mucho más. Hasta acá, no más adentro, ¿sí?
Y listo, por hoy ya está. Cosas que son importantes. En primer lugar, la constancia. Cuando tenemos flacidez, cuando tenemos más de 40, 45, 50, como yo, 54 años, la constancia en esto es súper importante porque si no los resultados se pierden. El día que esto se deja de hacer, el resultado se pierde. Entonces, yo lo uso 5 veces por semana, 4 veces por semana. No hago eso de bajar la intensidad después. En lugar de bajarla a 2 veces por semana, la bajo a 4. En el tercio inferior. En el resto del rostro, sí, lo hago 3 veces por semana, una vez que pasaron el plazo de las 12 semanas, eso según cada uno, en algunos casos son 4 meses, en mi caso, por ejemplo, 3 meses, 4 meses. Una vez que pasó ese tiempo, yo lo bajo a 4 veces por semana, no menos de eso para el tercio inferior. Hay que tener en cuenta también que todo cambio que vaya a producir cualquier equipo de microcorrientes, cualquiera de los que tengo, cualquiera de los que les mostré y que voy a usar acá en el canal, los resultados que van a obtenerse cuando uno tiene flacidez, cuando uno es mayor, son sutiles. Son sutiles y son a largo plazo. Hay que mantenerlos. Acá la constancia es todo y el resultado es sutil. Y esto por sí solo no alcanza. Para los joules, el tercio inferior, el descolgamiento, esto solo no alcanza. Si prometen con cualquier equipo de microcorrientes o de EMS también, porque también lo he visto, que vas a tener un lifting inmediato, bueno, no, lifting no vas a tener de ninguna manera. Vas a mejorar la apariencia, vas a mejorar el tono, se va a ver la cara más descansada, más relajada. Con el tiempo sí se empieza a ver una mejora que empieza a ser muy, muy sutil y luego sí, comparás fotos y se empieza a ver. Hay una manera de usarlos sobre los labios para darles otro aspecto que se los voy a mostrar también, porque en realidad lo quiero empezar a probar ahora. En su momento lo hice cuando no tenía el canal activo, pero quiero volver a probarlo. Y otra cosa que quiero hacer es compararles, varias cosas quiero hacer. Otra de las cosas que quiero hacer es compararles. Miren, este es un equipo de microcorrientes. Este se vende como microcorrientes, pero es EMS. Y les quiero mostrar la diferencia para que no compren cualquier cosa. Y quiero compararles fundamentalmente los dispositivos que tienen EMS con microcorrientes porque se usan totalmente diferentes. Uno provoca una contracción muscular intensa, que son los equipos de EMS, y otros, los de microcorrientes, son muy sutiles, pero aumentan el ATP, potencialmente lo aumentarían, ¿no? Esto está en estudio. Hay un equipo que está estudiado y que hay estudios científicos sobre ese equipo, ciertos estudios que les voy a dejar en la descripción del video, que es sobre este equipo en particular. Y hay otro que es el MyoLift, que se los mostré al principio, que lo voy a usar también en el canal. Los movimientos son más complicados, unos son con guantes, otros son con 2 especies de varitas, pero acá en el canal los voy a usar y como los uso yo para mi edad y para la flacidez. Gente más joven los puede usar de otra manera y tienen videos incluso de cuando yo era más joven y los usaba de otra manera. Y hasta acá con el video del día de hoy. No esperen resultados mágicos con esto no produce lifting, con esto solo no alcanza, cuando hay flacidez hay que combinarlo. ¿Con qué? Con radiofrecuencia, con microneedling, con dermapen, ¿sí? Hay que hacer una combinación y todo eso también lo van a tener acá en el canal. Y hasta acá con el video del día de hoy les mando un beso enorme y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.